Bueno, lo que a mí me pidieron que diera fue los retos actuales en el tratamiento de la hepatitis C y es lo que voy a tratar de hacer los siguientes minutos. Como sabemos, todo el mundo ha visto estas diapositivas en donde se observa que a lo largo de los últimos 15 años, después de tener un tratamiento fijo para hepatitis C genotipo 1 y 2 con interferón y ribavirina y respuestas muy frustrantes, y con un tratamiento realmente pesado, difícil de sobrellevar, y que teníamos que seleccionar a los pacientes y que terminábamos tratando 3 de 10, pues esto ha cambiado los últimos 5 o 8 años afortunadamente, y las cifras de respuesta virológica sostenida, que sería el objetivo final del tratamiento, pues las hemos logrado conseguir ya básicamente en más del 90% y parece que vamos para mejor. A partir del 2014 en los Estados Unidos, más recientemente en México, tenemos ya gran cantidad de combinaciones que podemos utilizar para los pacientes infectados y podemos hablar ya de una curación de la hepatitis C con estos esquemas que son altamente efectivos, que son muy seguros y de fácil administración. Y es así que las asociaciones tanto europea como americana bien recomiendan que todo individuo con infección por virus C debe ser tratado contra hepatitis C con los antivirales de acción directa, a menos que exista una expectativa de vida acortada por otra causa. Entonces, recordemos que antes más bien teníamos que buscar y seleccionar los pacientes que podrían ser tratados con una expectativa de curación de 40-80%, ahora no. Ahora, el que no se va a morir por otra cosa, lo podemos tratar porque lo podemos curar. Y esquemas hay muchos y consensos hay muchos y cambian cada 6 meses las recomendaciones de acuerdo a los diferentes esquemas que estamos teniendo disponibles tanto en México como en el mundo. Esta diapositiva ejemplifica, fue lo más acercado que encontré para demostrar lo que tenemos en México. Tuvimos sofosbuvir, que se inició en las recomendaciones de 2015 para genotipo 2 o 3 en monoterapia más ribavirina, bueno, no era monoterapia, era sofosbuvir más ribavirina, y que para un año después ya es subóptimo. Contamos en México con la combinación de sofosbuvir ledipasvir, más o menos ribavirina en presencia de cirrosis. Sofosbuvir velpatasvir será el primer pangenotípico en una sola pastilla, no está en México, pero está por llegar. El combo de Viekira, Onvitasvir, Paritaprevir, Ritonavir y Dazabuvir, lo tenemos disponible ya desde hace 3 o 4 años. Este combo previo no lo tenemos disponible y no lo vamos a tener disponible porque es menos efectivo que el previo. Gazoprevir, Elbasvir está disponible, Cepatier, Sofosbuvir, Daclatasvir es el único pangenotípico que tenemos en México, desgraciadamente es de 2 laboratorios diferentes. Y sofosbuvir, simeprevir, que antes lo usamos mucho porque era lo que tuvimos disponible en un momento dado y que ahora realmente pues se considera subóptimo para genotipo 1 y no tiene utilidad para genotipo 2 o 3. Recordemos que el 70% de los infectados en México tienen genotipo 1 y 20% genotipo 2 y aproximadamente un 8 o 10% genotipo 3. Lo que antes era un problema para tratar, que era genotipo 1, ahorita es el más fácil de tratar, porque todos los esquemas de antivirales de acción directa fueron dirigidos a este genotipo difícil de tratar. Entonces, si a nosotros en este momento nos dan a escoger qué genotipo quieres, yo quiero el 1, porque tengo muchas opciones para tratar con alta eficacia. Son esquemas fijos de 12 semanas habitualmente sin ribavirina, a menos que el paciente sea cirrótico o haya sido tratado previamente, se sugiere agregar ribavirina y con esto alcanzamos las cifras que estamos comentando, arriba del 90%. ¿Qué viene? Vienen los esquemas pangenotípicos, una pastillita independientemente del genotipo, y eso va a simplificar mucho más el tratamiento, porque les puse esta diapositiva que incluye los genotipos en México, pero si nosotros nos vamos por las recomendaciones de genotipo por genotipo, entonces el 1A requiere ribavirina y si es cirrótico requiere prolongar y si no tolera la ribavirina vamos a duplicar el tiempo, pero viene a simplificarse importantemente el tratamiento de la hepatitis C. Entonces, lo que yo voy a tocar es los aspectos alrededor de este tratamiento que quizás no sean los más convencionales, hablando comparativamente con los esquemas existentes previamente.
Primero, cirrosis descompensada. Si bien los esquemas previos que les mostré, se da el mismo tipo de tratamiento, sea un paciente con hepatitis crónica o con cirrosis compensada, el paciente con cirrosis descompensada se está empezando a tratar con excelentes resultados. Las guías de manejo de la Asociación Europea sugieren que el punto límite para tratar a un paciente es un paciente que tiene un MELD hasta 20 o un Child-Pugh-C hasta 12 puntos, que si recordamos, ni pensar tratar a estos pacientes con interferón. El esquema recomendado es un esquema basado en sofosbuvir más un inhibidor NS5A, que sería ledipasvir, daclatasvir, velpatasvir. El asvir, que es así como que una mnemotecnia, y han sido evaluados los pacientes cirróticos descompensados con estos esquemas. Los inhibidores de proteasa, simeprevir, están contraindicados, y en estos pacientes sí se tiene que agregar ribavirina, y si no es posible agregar ribavirina, tenemos que duplicar el tiempo de administración. Otra vez, genotipo 3 es ahora lo que el genotipo antes, lo que el genotipo 1 era antes, un problema para tratamiento. Por lo tanto, en cirrosis descompensada, genotipo 3 requiere 24 semanas de tratamiento y agregar ribavirina. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, estos son dos estudios, el SOLAR 1 y el SOLAR 2. El SOLAR 1 fue hecho en Estados Unidos, el SOLAR 2 fue hecho en Europa, en donde incluyeron pacientes cirróticos descompensados en estadio B y C de Child y les administraron ledipasvir y sofosbuvir por 12 o 24 semanas. Y ustedes pueden ver que realmente la respuesta virológica sostenida obtenida con estos esquemas supera el 95% en términos generales, 85% en términos generales, lo cual es una respuesta excelente, porque estos pacientes estaban condenados a que los viéramos en la consulta cada 3 o 6 meses y les ajustáramos la dosis de diurético y de lactulosa. En este estudio de Foster en Inglaterra, incluyeron pacientes que recibieron tratamiento con sofosbuvir más un inhibidor NS5A, fuera daclatasvir o ledipasvir. Fueron cerca de 400 pacientes cirróticos descompensados y ellos encontraron una respuesta virológica global del 81.5%. No era un protocolo, era vida real, un programa expandido de tratamiento. Y la respuesta al genotipo 1 fue de 90.5%, que fue excelente. Y el genotipo 3, como les digo, ahora el genotipo 3 ahora es un problema. Y la respuesta para el genotipo 3 fue de 68.8%. Los factores que encontraron como adversos, o sea, a quién no se iba a beneficiar de recibir este tratamiento, eran individuos mayores de 65 años y que hubieran iniciado el tratamiento con una albúmina menor de 3.5. Pero a mí qué me importa que hagan respuesta virológica sostenida si no les voy a quitar la cirrosis. Entonces, este mismo grupo inglés siguió a los pacientes que obtuvieron una respuesta virológica sostenida y encontraron que a 15 meses la posibilidad de hacer eventos adversos relacionados con la enfermedad, esto es, muerte, trasplante, hepatocarcinoma y descompensaciones que requirieran hospitalización, disminuyeron significativamente, lo que parece hacer algo similar a los análogos con hepatitis B. Estabiliza la enfermedad y parece recuperar cierta función hepática independientemente de que quite la fibrosis lentamente, rápidamente o que no la quite. Lo que nos importa es que le funcione el hígado. En este grupo de ELITA, que es el Grupo Europeo de Trasplante Hepático e Intestino, ellos evaluaron 103 pacientes que estaban listados en lista de espera para trasplante hepático y estos pacientes alcanzaron una respuesta virológica sostenida con el antiviral de acción directa administrado, que fueron varios. Y encontraron que a 60 semanas, o sea, un año, los pacientes mejoraron su clasificación de MELD, disminuyeron el puntaje y que también lograron una disminución de aproximadamente 2 puntos en el estadio de Child, por lo que permitió inactivar de la lista a 1 de cada 3 individuos y retirar de la lista a 1 de cada 5 individuos. Los factores asociados a una buena respuesta fue el MELD inicial, esto es un MELD bajo, pues tiene mayores posibilidades de responder, y el delta MELD y el delta de la albúmina de los pacientes que lograron esta respuesta virológica sostenida. Entonces parece que clínicamente traduce la respuesta virológica con una mejoría en la función hepática.
Entonces, yo creo que este punto tenemos que considerarlo, manejarlo con mucho cuidado, pero aprender a manejarlo porque también cambia radicalmente las opciones a nuestros pacientes con cirrosis descompensada, y más si no tenemos la opción de trasplante, como muchas veces no sucede en la mayor parte del país. Son excelentes resultados, mejora la reserva hepática y podemos evitar o retrasar un trasplante. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Sigue haciendo falta más tiempo de seguimiento para ver qué pasa con estos individuos. Por ejemplo, la disminución de los eventos adversos de estos individuos se caracterizaron por la mitad de formación de ascitis, disminuyeron la mitad encefalopatías, pero la diferencia en desarrollo de hepatocarcinoma fue muy marginal. Quizás se requiera más tiempo para definir si ciertamente también disminuye el riesgo de hepatocarcinoma o si se va a quedar igual, porque el paciente sigue siendo cirrótico. En relación al trasplante tenía una disertación de 20 diapositivas, pero realmente la siguiente plática pues es de eso, entonces creo que esta diapositiva la voy a dejar para trasplante y la doctora Castro hablará del tema. Hay una revisión reciente, es un consenso del Grupo Europeo en relación al uso de antivirales de acción directa en pacientes candidatos a trasplante hepático. Segundo punto que también vale la pena conocerlo y no sabemos en qué va a terminar. Las sustituciones asociadas a resistencia o conocidas como RAPS, RAS o RAPS. Estas sustituciones son sustituciones de un aminoácido en una posición puntual de la estructura del virus de la hepatitis C. Estas pueden ser naturales o preexistentes, como la conocida Q80K enzima Previr, o pueden ser inducidas por el tratamiento. Y la trascendencia clínica es que pueden modificar la respuesta al tratamiento que nosotros administremos. Recientemente, y este año hace algunos meses, el doctor Soisen hizo una evaluación de algunos miles de pacientes y propone una clasificación de estas sustituciones asociadas a resistencia y dice, bueno, que puede haber unas que son polimorfismos en posiciones de las sustituciones asociadas a resistencia, son las preexistentes, son naturales, y que hay unas sustituciones de clase, las que afectan a la región N5A o NS3 y las que son fármacoespecíficas. Estas últimas dos pueden ser generadas por los fármacos y varía el tiempo de reversión si es que revierten. Los inhibidores de proteasa generaban SARS que duraban algunos meses y revertían, pero los inhibidores NS5A generan sustituciones que duran muchos años y eso es esa es la repercusión clínica que tiene, porque pueden disminuir la respuesta al tratamiento a varios esquemas por una reacción cruzada. El consenso europeo maneja estas sustituciones asociadas a resistencia como clínicamente significativas y si ustedes se dan cuenta, la única región afectada que tiene trascendencia clínica es la NS5A y que por lo tanto los medicamentos que inhiben esta región son los que pudieran verse afectados en cuanto a la respuesta al tratamiento. Afectan particularmente genotipo 1A y genotipo 3, que están siendo el genotipo 3 es un problema, genotipo 1A parece ser un poquito más difícil que 1B. Si antes no nos interesaba el subtipo, ahora sí tenemos que ponerle atención a ese subtipo. Y para traducir a la clínica, este doctor Soisen analizó 1.765 muestras de pacientes que fueron tratados bajo protocolo en diferentes estudios de Gilead y que recibieron ledipasvir y sofosbuvir. Y él analizó la prevalencia de SARS por género o por clase en genotipo 1A y en genotipo 1B. Y encontró por clase para 1A 13% de prevalencia, fármaco específica, la tipo 3 que les comenté, 8%, y en genotipo 1B de clase 18% y fármaco específica para ledipasvir 16%. Pero aquí empezamos a entrar en problemas porque finalmente el que menor respuesta a tratamiento consiguió fue el paciente que tenía SARS positivas, que era genotipo 1A y que era tratamiento experimentado, que ya había recibido algún tratamiento. Y este alcanzó una respuesta de 76% con este esquema Harboni que todos conocemos. Los demás alcanzaron más del 90%.
Lo que llama la atención es que quien tuvo mayor frecuencia de SARS fue el genotipo 1B y que menor repercusión en la respuesta tuvo. Entonces todavía hay mucha discusión y conflicto en relación a estos temas, y para terminar de complicarnos, los consensos, tanto el americano como el europeo, que son finalmente los que seguimos, pues divergen en cuanto a la opinión de si tenemos que determinar este tipo de la SARS. El consenso europeo dice no. ¿Por qué? Pues porque no lo tenemos disponible, porque además las técnicas para realizarlo no están estandarizadas y eso limitaría el acceso a tratamiento de los individuos, de todos los individuos enfermos. Y la Asociación Americana dice sí tenemos que realizarlas para optimizar el esquema terapéutico. Entonces yo creo que aquí se tiene que hacer cada quien un criterio, pero creo que por más criterio que tengamos, si no tenemos manera de hacerlas, tomar en cuenta si el paciente tiene genotipo 1A y si recibió algún tratamiento previo. ¿Qué pasa en los pacientes que han recibido tratamientos previos? ¿Qué tenemos que hacer? Los pacientes que han fallado a interferón y ribavirina podemos tratarlos con esquemas convencionales. La falla a interferón, ribavirina, inhibidores de proteasa, podemos tratarlos con sofosbuvir, inhibidores NS5A. La falla a sofosbuvir, como se utilizó antes en monoterapia o con ribavirina o con interferón, podemos bypassarla con sofosbuvir y los inhibidores NS5A o sofosbuvir más el combo de Viequira o sofostimeprovir. Y una falla a esquema basado en inhibidores NS5A, pues tenemos sofosbuvir más el Viequira. Tenemos opciones, afortunadamente. Aquí sí tenemos que poner atención con esto, a diferencia de los esquemas previos. Hay interacciones medicamentosas que pueden ser muy delicadas. Estos son los grupos de medicamentos que tenemos que vigilar y cada uno implica diferentes riesgos, pero no nos los tenemos que aprender realmente. Yo creo que nadie se lo sabe. Tenemos aplicaciones que podemos bajar a nuestro teléfono y podemos poner, ok, mi paciente toma miodarona y necesito darle sofosbuvir, no coadministrar. Arritmias peligrosas. Entonces, estas son aplicaciones muy útiles porque va a ser muy difícil aprendernos todos los fármacos que hacen interacción con todas las nuevas combinaciones que tenemos disponibles. ¿Qué hacer en falla renal? Son dos esquemas los conocidos y evaluados para falla renal. Y falla renal estoy hablando de una filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto o pacientes en hemodiálisis. Los esquemas evaluados es el combo de Viequira, paritaprevir, ritonavir, onvitasvir y dazabuvir, y Cepatier, que es Grasopevir y el Vasvir. En genotipo 1A tenemos que agregar ribavirina 200 miligramos al día si se tolera y si se tiene una hemoglobina mayor de 10 gramos por 12 semanas. Genotipo 1B con el esquema, sin ribavirina, por 12 semanas es suficiente. Para genotipo 2 y 3 no hay esquemas evaluados. Entonces, las recomendaciones es intentar con sofosbuvir, pero vigilar la función renal y acompañarlo de un inhibidor NS5A, sea Daclas, Belpa, por 12 semanas, y en genotipo 3, agregar ribavirina. Finalmente, hepatocarcinoma. Hace 2 años el Grupo de Barcelona reportó una recurrencia incrementada de carcinoma hepatocelular en pacientes que fueron tratados con antivirales de acción directa. Para el europeo del 2016, para el europeo de este año, fueron varios grupos europeos y americanos que demostraron su experiencia y la información es contradictoria, pero lo que parece es que estos pacientes que estamos tratando con antivirales de acción directa son pacientes más enfermos, más avanzados y por lo tanto tienen mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Hicieron cohortes históricas de pacientes que fueron tratados con interferón y ribavirina y encontraron que la recurrencia era similar. Las características basales del enfermo que fue tratado es lo que es diferente y es lo mismo para hablar de riesgo de novo de hepatocarcinoma en pacientes tratados con antivirales de acción directa. Estamos tratando enfermos más enfermos. Después de hablar de medicamentos y de sustituciones de variantes, no debemos dejar de pensar que podemos tener un tratamiento 100% efectivo, pero que lo que pasa en todo el mundo y en México es que de 100 pacientes enfermos, menos de 10 reciben tratamiento.
alrededor de la mitad, si no es que menos, no están diagnosticados. Y aquí entra la función del médico, conocer factores de riesgo y hacer una prueba de detección para poder identificar estos pacientes que siguen siendo fuentes de infección. Y de ese 50% que están diagnosticados, hay algunos obstáculos en el camino, como es acceso a atención médica, acceso a exámenes de laboratorio y determinación de susceptibilidad de tratamiento, y finalmente lograr obtener el tratamiento y finalmente curarse, que no nos permiten que vayamos a poder eliminar esta enfermedad para el 2030, como está propuesto por varias instancias internacionales. Por mi parte es todo. Muchas gracias.